Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de el Until 6 AM Podcast. Estoy bastante emocionado de al fin traerles esto. Es algo que para los que lo están viendo en YouTube es algo nuevo. Ustedes no sabían directamente que esto iba a ser algo que fuera a subir. De hecho, yo también estuve apenas pues pensando en cómo se iba a hacer todo esto. Pero pues los que me siguen en Twitch y en Twitter ya se habrían enterado de este proyecto desde hace ya un buen tiempo. Así que pues nada, yo espero que les guste. Pero bueno, vamos a presentar este proyecto en condiciones. Porque ¿qué es el Until 6 AM Podcast? Ya directamente por el logo, por las imágenes y por la tipografía, tal vez algunos ya se hayan dado cuenta. Pero el Until 6 AM Podcast es básicamente un podcast dedicado enteramente a hablar de la franquicia de Five Nights at Freddy's, de hablar de la saga de Five Nights at Freddy's, de lo que es pues como saga de videojuegos. No nos vamos a centrar en una temática en específica, nos vamos a centrar, bueno, me voy y probablemente en un futuro nos vamos a centrar en general la saga, en cualquier tema de interés que tenga esta saga para comentar, actualizaciones sobre los juegos, noticias, curiosidades, teorías, historia, pero lo vamos a tratar de llevarlo todo de una manera un tanto pues más relajada, un poco más light, para que no sea tan, ¿cómo decirlo? Pues para que no sea tan cansado, porque yo sé que pues a lo mejor no todos tienen ni las ganas ni la motivación para escuchar a un cabrón hablar de algo de manera súper profunda. Entonces la intención es hablar de la franquicia de FNAF de una manera en la que no muchos suelen hacer, que es a lo mejor un poco más por encima, pero de una manera que todos o que la mayoría puedan entenderla. Y pues sí, básicamente y en resumen, si eres un fan de FNAF, que era fan de FNAF por allá de 2014, 2015, 2016 y se perdió completamente y ahora que está viendo noticias por todos lados, quieres enterarte de lo que está pasando y no quieres tampoco explotarte el cerebro, pues este es el podcast ideal para ti. O al menos esa es la intención que tengo. Bueno, siguiendo por esta línea de los fans que eran fans desde 2015 y todo eso, pues vamos a hablar de algo que de hecho surgió en 2015. Y es que un año, bueno, ni siquiera un año, unos meses después de que el fenómeno de FNAF explotó, este juego recordemos que salió en agosto de 2014. Este juego salió en agosto de 2014, si no mal recuerdo, el 8 de agosto de 2014. Y tan solo en cuestión de semanas, incluso puede que meses, fue algo que reventó. Fue algo que reventó. Five Nights at Freddy's fue un fenómeno que en cuestión de poco tiempo estaba en tendencia en todos lados, era muy subido a YouTube y junto con la, por así decirlo, sobreexplotación que sufrió este juego, fue algo que ayudó mucho a que se mantuviera vigente por mucho tiempo, hasta la actualidad, 7 años después de que salió el primer juego. Esta misma popularidad que tuvo este juego y este boom que hizo Five Nights at Freddy's fue algo que logró que en tan solo unos meses de su salida, en abril de 2015, 5 de abril de 2015, si no estoy mal, se anunciara que iba a salir una película de Five Nights at Freddy's de la mano de Warner Bros. Esta película iba a tratar los temas de historia que se conocían en aquel entonces, que eran la mordida del 87, los niños desaparecidos, todo eso que muy probablemente a ti te suene, ¿no? Porque era un poco del trasfondo que había detrás de, pues, cuidar la pizzería y que los animatrónicos no te mataran. Esta película iba a venir de la mano de Warner Bros., como ya lo mencioné. Es algo que viéndolo actualmente es una pena que esto ya no se haya concretado, que es algo que voy a hablar más adelante, pero si lo piensan, Warner Bros. No es un estudio precisamente pequeño. O sea, Warner Bros. Saca películas de superhéroes, Warner Bros. Saca películas bastante grandes, con bastante renombre, y era una oportunidad enorme para un creador indie. O sea, porque recordemos que FNAF no viene de una empresa como lo puede ser Nintendo, como lo puede ser Microsoft, como lo puede ser Sony. No viene de Sega,
No, FNAF no es Mario Bros. FNAF no es Sonic. FNAF es Scott Cawthon. FNAF es una persona. Bueno, empezó con una persona. Y que tan solo con eso Warner viera un potencial en la película de FNAF, no es algo que cualquier juego consiga, ¿saben? Y más considerando que es un juego indie. Entonces, es algo loquísimo que ni siquiera videojuegos enormes con un alcance tremendo han logrado y que la película de y que Five Nights at Freddy's, perdón, tuvo la oportunidad o está teniendo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero el chiste es ese. El chiste es que la película de FNAF es algo tremendo, que siento que a lo mejor no se le da la importancia que se le debería de dar, pero es algo que no muchos juegos indie, que de hecho hasta donde yo sé solo un juego indie aparte de FNAF lo ha logrado, y es Slenderman. Ya sabemos que la película de Slenderman, bueno, no hablamos de la película de Slenderman, pero es se tiene que considerar, porque al final de cuentas no podemos hablar de películas de juegos indie, por así decirlo, si no hablamos de la película de Slenderman. Realmente tampoco se puede decir tanto. De hecho, ni siquiera estoy 100% seguro de que Slenderman haya empezado como un juego indie, pero si no estoy mal, sí, ¿no? Y de hecho, simplemente por la apariencia que da, pues muy probablemente sí. ¿Qué tienen en común? Pues que son juegos de terror y ya. Eso es todo lo que tienen. Bueno, y que son juegos indie en todo caso. Pero realmente el lore que se puede extraer, la historia que se puede sacar de una película de Five Nights at Freddy's es mucho más grande que lo que se puede sacar bueno, o lo que se podía sacar de una película de Slenderman. Creo yo que en eso también podemos estar un poco de acuerdo. No es que Slenderman sea una mierda, no, 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 sino que en cuestión de historia es a lo mejor un poquito menos revuelto y menos complejo que Five Nights at Freddy's. Creo que en eso todos podemos estar de acuerdo. ¿Qué pasa? La película de FNAF dirigida, bueno, traída de manos de Warner Bros., se cancela por ciertas razones que son las que conocemos. Ojo, puede que haya habido otras razones que no sepamos, pero las razones que se supieron en su momento y que se saben hasta la fecha es que pues sabíamos que esta película iba a tener animatrónicos reales y aparte iba a tener CGI, iba a tener animación por computadora, pero Warner Bros. No fue capaz de hacer que los animatrónicos funcionaran de manera correcta para la producción de la película, ¿no? También otro problema que hubo con la película de FNAF es que no había una historia completa de Five Nights at Freddy's. Como sabemos, la historia principal de Five Nights at Freddy's se terminó con FNAF 6. Pero para el momento en el que se estaba preparando la película de Warner Bros., Five Nights at Freddy's 6 no había salido. No había un final, una conclusión a la película de Five Nights at Freddy's. Y pues eso fue algo también que fue una causa para la cancelación de esta película. Para este entonces ni siquiera había salido Sister Location. Algo que tenemos que tomar en consideración es que la historia de FNAF siempre ha sido muy vaga, nunca ha sido tan clara. Entonces, incluso si se hubiera querido, no teníamos suficientes juegos como para que se le diera un buen desarrollo completo a la película de FNAF. O bueno, eso fue lo que se dijo en su momento. ¿Qué más? Simplemente tuvo muchos problemas en su producción de mano de Warner Bros. Y por eso fue que al final se decidió no hacerla. Al final, después de todo esto, Warner Bros. Sacó su propia película de FNAF, por así decirlo, que era una película que se llama Banana Splits, creo, que está, no sé exactamente en qué esté basada, si le soy bien honesto. Creo que estaba basada en un show que había, o no sé si eso fuera inventado de la película, pero básicamente era una película que no sobresalió mucho y se le conoce más por ser lo que no fue la película de FNAF. Bueno, que de hecho eso es algo bueno, porque la película tampoco es como que fuera tan buena. Pero bueno, la película pasó de 2015, 2016, que se canceló, hasta 2017, hasta específicamente el 28 de marzo de 2017, sin que se supiera casi nada de ella. Se llegó a pensar que estaba cancelada. Pero el 28 de marzo de 2017, Scott Cawthon subió a su Twitter, el primer, por así decirlo, teaser, el primer anuncio de esta película, que básicamente era
una pantalla que decía Blumhouse Productions y al frente una silla con el nombre, una silla de estas de director con el nombre pues de Freddy, ¿no? Esto anunciando, obviamente, que Blumhouse iba a ser el estudio encargado de traer la película de Five Nights at Freddy's pues nueva, ¿no? Para los que no saben qué es Blumhouse, que me sorprendería, la verdad, porque no son precisamente un estudio no conocido, son los encargados de traer películas como Actividad Paranormal, Halloween, Feliz Día de tu Muerte, La Purga, entre otras películas de ese estilo. Tienen varias películas, algunas muy malas, otras buenas, otras decentes, o tienen varias películas, pero lo que se sabe es que no es un estudio que suele hacer las cosas mal. Sí tienen malas películas, pero pues obviamente no se puede. Todos los estudios tienen malas películas. Esto trajo mucha esperanza a la comunidad porque se pensaba que la película de Five Nights at Freddy's estaba cancelada, que esta película ya no se iba a hacer. Afortunadamente esto se anunció y de 2017 a 2018 tuvimos una segunda noticia. Casi un año, poco menos de un año después, se anunció que de nuevo la película iba a venir de manos de Blumhouse Productions y ahora Blumhouse fue el que hizo un tweet con una imagen prácticamente igual a la que subió Scott, pero está igual la pantalla de Blumhouse Productions atrás, la silla de Freddy, que ahora decía Freddy Fazbear, en un lado, y al lado de esa silla estaba la silla de Chris Columbus. Chris Columbus, no sé cómo se pronuncia, iba a ser el encargado de traer la película de Five Nights at Freddy's. Iba a ser el director de la película de Five Nights at Freddy's. Esto, de nuevo, dio muchísima esperanza a la película de FNAF, pero tampoco sabíamos mucho del proyecto. Solo sabíamos eso, que tenía un director. Ok. Obviamente, el proceso de una película no es algo fácil, no es algo que se haga de un día para otro, pero ciertamente esta película daba pistas en todo momento de que no le estaba yendo muy bien por el lado de la producción. ¿Y esto por qué? Porque de 2018 hasta 2020, finales de 2020, por ahí, de hecho creo que en diciembre de 2020, no supimos nada de la película de FNAF, o nada o muy poco. Entonces, esto obviamente era preocupante porque, a ver, yo sé que una película no es algo fácil de hacer, pero si te tardas 2 años en dar una noticia que no sea un tráiler, pues a lo mejor sí que algo está yendo mal, o un teaser, un póster, lo que sea. A lo mejor sí que algo está yendo mal, un título al menos. Bueno, finales de 2020, Scott Cawthon hace un post en Reddit en el que básicamente pues nos dice diferentes guiones desechados que tuvo la película de Five Nights at Freddy's a lo largo de su proceso de escritura, ¿no? De su guión. Recordamos que Scott es el guionista de esta película, o al menos hasta el momento él es el guionista de la película. Y pues básicamente era un post de Reddit con, si no mal recuerdo, 9 guiones desechados. Algunos más interesantes que otros, otros más caca que otros, pero al final del post, de la publicación, mencionaba uno que se llamaba El guión de Mike, ¿no? Que pues no nos dice mucho acerca del guión, solo nos dice que tiene todos los buenos personajes, todos los personajes necesarios, todas las motivaciones necesarias, toda la trama necesaria para que la película funcione, para que no sea ni muy complicada para el espectador casual para entenderla, ni muy mala para los que somos fans así de cajón, que sabemos hasta todo, ¿no? Bueno, para los que saben, porque yo tampoco sé todo. Esto dio, también, esto no es solo que haya dado los guiones, ¿no? No es solo que nos haya dicho, este guión sí se va a hacer, sino que aparte nos anunció que supuestamente la película de Five Nights at Freddy's iba a empezarse a grabar en primavera de este año, en primavera de 2021, hace ya unos meses, porque primavera ya pasó. ¿Por qué digo supuestamente? Bueno, esto dio muchísima esperanza de nuevo, después de 2 años de no saber prácticamente, después de casi 3 años de hecho, de no saber prácticamente nada de la película de FNAF, supimos que ya tenía un guión y que ya se iba a empezar a grabar en unos meses. ¿Qué pasa?
Pasa este año, pasa primavera, pasa el tiempo, seguimos sin saber nada de la película de Five Nights at Freddy's. Es normal, Scott Cawthon siempre ha sido conocido por ser una persona que no comparte mucho de los proyectos. Llega septiembre de 2021, hace unos días, de hecho hace 10 días prácticamente, si no tengo mal la cuenta, hace 10 días. Noticia de Collider. La película de Five Nights at Freddy's. Jason Blum revela que Chris Columbus no va a dirigir la película de FNAF más. Ya no la va a dirigir. ¿Qué? O sea, pasamos todo este rato creyendo que la película ya se iba a grabar, que ya tenía un guión. Y resulta al final que no. Que ahora ya ni director tiene. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Bueno. Es una nota muy optimista, la verdad. Es una nota muy optimista. Se habla de Jason Blum. La entrevista, bueno, las declaraciones que dio Jason Blum son muy optimistas. Son muy de no nos vamos a rendir con esta película. Se va a seguir trabajando en ella. Queremos que sea lo mejor que se pueda. Pero aquí yo me quiero centrar en algo. Porque por muy bonito que sea lo que dices Jason Blum y todo, hay una realidad aquí. Y es que la razón por la que Chris Columbus dejó el proyecto es por la poca capacidad de Scott de comprometerse con un guión. Porque hay que tomar algo en cuenta. Desde que se anunció el guión, desde que se anunció que Chris Columbus iba a dirigir la película, hasta que se supo los 9 guiones que había desechado Scott y el guión oficial, el guión que iba a ser el elegido, no supimos nada. No supimos absolutamente nada de la película de FNAF. O sea, supimos a lo mejor alguna otra cosa, pero demasiado pequeña como para ser relevante, ¿no? O sea, supimos demasiado poco de la película de FNAF en estos 2 años. En estos 2 años en los que se consideraron 9 guiones, que de hecho podríamos incluso decir que varios de estos guiones capaz venían desde antes y habían sido rechazados por otras casas productoras e incluso por la misma Warner. Pero pasamos un largo tiempo sin saber nada de la película, un largo tiempo en el que probablemente se estuvo desarrollando más de un guión. Y resulta que ya que sabíamos que la película iba a tener un director, que se iba a grabar, ahora pasa que ya no. Que encima, o sea, que ya no tiene director, que no se grabó o que si se grabó se va a desechar y que el guión que se tenía ya confirmado, que era el guión de Mike, ya tampoco va a ser el que se realice. ¿Por qué? Porque precisamente es por lo que dice Chris Columbus, Scott no tiene capacidad de comprometerse a hacer un solo guión, de comprometerse a hacer una historia, de comprometerse a irse por una línea. Tampoco quiero que parezca que estoy hateando, ¿no? A lo mejor para hacer el primer episodio ustedes están diciendo, oye, pero este cabrón como que no le cae bien a Scott Cawthon. No, a mí Scott Cawthon me parece una buena persona. Ha tenido sus cosas ahí de que lo funaron y todo, pero fuera de todo eso, Scott Cawthon a mí no me ha dado ninguna señal para que me caiga mal. ¿Cuál es mi problema? Que si las cosas van como parece que están yendo, y Scott de verdad no tiene la capacidad de comprometerse con un guión, para este punto yo ya empiezo a creer que conviene más que la película directamente no salga a que se haga. Porque películas con una producción así de complicada, así de, ¿cómo decirlo? Pues así de jodida, así de con tantos obstáculos, películas de este tipo que tienen tantos problemas en llegar a ser producidas e incluso en llegar a ser grabadas, no les suele ir muy bien. Aquí ya tenemos un indicio, o lo que se grabó se va a desechar, o lo que se grabó se va a reusar para ciertas partes de la película, o no se grabó nada. Y eso es un problema, porque si Scott ya estaba tan seguro de que la película se iba a empezar a grabar en primavera, es porque ya había un equipo preparando o preparándose, un equipo contratado o en pláticas para contratarse, unos actores que o les pagaron
o estaban por pagarles, o estaban por firmar contrato. O sea, ya había toda una producción haciéndose en ese momento, como para que a la hora de la hora resulte que no se va a grabar, que no se grabó nada, o que se va a desechar todo, y que ya de nuevo no hay un guión. No sé qué pensar. A mí realmente esto, más que enojarme, que también me enoja un poco, me da coraje, pero también me pone triste me preocupa. Porque ciertamente a mí lo que me está diciendo las acciones de Scott Cawthon es que él quiere hacer una película de FNAF que sea perfecta. Y perdón, pero yo prefiero tener una película de FNAF con una cosita ahí, dos cositas ahí, a lo mejor 10 cositas ahí, que no tener una película de FNAF. O sea, no es necesario que la película sea una obra maestra para que la película nos guste. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. He visto a mucha gente tener esta opinión, he visto a mucha gente tener este punto de vista de que la película no tiene que ser perfecta como para que a la gente le guste, para que logre gustarle a la gente. Entonces, ¿por qué Scott se preocupa tanto porque sea una película perfecta? Miren, yo no sé qué pase por la mente de Scott. Yo no sé si Scott, en verdad tenga pues como la inseguridad de dar un mal producto, o si Scott crea pues que hacer una película es como hacer un juego indie en Click Team. Porque no es así. O sea, una película conlleva mucha más gente, una película conlleva mucha más producción, y una película conlleva mucho más compromiso y responsabilidad. Y son una o dos cosas, ya sea que no tenga compromiso o que no tenga responsabilidad o que no tenga las dos, que le están fallando a Scott, que Scott no está teniendo. Algo ahí está fallando, que simplemente Scott no es capaz de comprometerse con un guión, y eso le va a traer problemas porque ya se sabe que la película iba a ser producida por Warner y se canceló. No fue a lo mejor por culpa de Scott, pero se canceló. Ya hay un antecedente de cancelación de la película de FNAF. Y ahora no solo hay un incidente de cancelación, sino que ahora también hay un incidente de un director que dejó el proyecto. Entonces, eso, por mucho que el Jason Blum esté optimista y diga que apoya el proyecto y que quiere que salga lo mejor que se pueda, por mucho que él tenga esos pensamientos y esas ideas que son muy tiernas, eso afecta a una película, eso afecta a la imagen que tienen otros directores de una película. Y a lo mejor yo espero, en verdad, que si haya un director que esté dispuesto a trabajar con Scott Cawthon, aún después de las polémicas que ha tenido, y después de esto, de que no se puede comprometer con un guión. Yo espero que haya un director que esté dispuesto a trabajar con Scott Cawthon y que esté dispuesto a trabajar aunque tenga que irse adaptando. Que no es lo ideal, que Scott Cawthon debería ser capaz de cerrarse con un guión y ir con ese. Pero al final, esta mala imagen, por así decirlo, que se está creando sobre Scott como guionista, no es, no va a ser algo fácil de ignorar por otros directores. O sea, porque sí, puede que decidan darle una oportunidad. Puede que a lo mejor la mala imagen que se está haciendo de Scott no sea tan grande, pero al final es innegable que Scott ya tiene el antecedente de la cancelación con Warner y de la cancelación de director ahorita. Jason Blum dice mucho que no quiere hacer algo que a Scott no le parezca, que no quiere hacer, que no quiere obligar a Scott a trabajar con una historia que a él no le agrade. Y en parte es hasta bonito y es optimista que hable así de la película, que hable así del proyecto, porque eso significa que Jason Blum confía en verdad en la película de FNAF y confía en que en verdad es algo que le va a convenir hacer. Y créanme, yo también lo creo. O sea, una película de FNAF, si me preguntas a mí, es algo muy rentable, porque es algo que ya todo el mundo conoce, que es algo que ya los que la vimos de niños, los que jugamos los juegos de niños, ya crecimos o estamos creciendo, que es algo que de lo que mucha gente se acuerda con nostalgia, y es algo que definitivamente va a convenir. Pero el problema es que si Scott no se puede comprometer con algo, al final, por muchas ganas que tenga y por muchos buenos pensamientos que haya y todo, la película no va a llegar a nada. Entonces aquí ya es cuando yo me debato entre si es mejor que la película se haga aún con todos los problemas que está teniendo, o si no, o si es mejor que ya no se haga. Porque créanme que es un pensamiento que yo he tenido y está feo.
porque yo sí quiero ver la película de FNAF, pero créanme que ya conociendo otras películas que les ha ido de la cola o que han salido mal por hacerlas con una producción tan aparatosa como la que está teniendo la de FNAF o incluso menos aparatosa, a películas de ese estilo les ha ido mal por todos los problemas en su producción. ¿Qué nos dice que este no va a ser otro caso de películas que por problemas en su producción tuvieron un final o una historia o una trama o algo que salió mal? ¿Qué nos lo asegura, güey? ¿Qué nos lo asegura? Porque al final no es como que Scott solo esté lidiando con Jason Blum, que lo apoya mucho. Porque aunque Jason Blum lo apoye mucho, no dudo ni por un segundo que haya trabajadores que ya estaban contratados para las grabaciones o que ya estaban firmados para las grabaciones, que ahorita tengan cierto, pues, enojo, coraje, por la condescendencia que está teniendo Jason Blum con Scott y aparte pues por el simple hecho de que Scott esté, por así decirlo, jugando, ¿no? Con ellos. No sé, güey. No sé, a mí me causa mucha inseguridad el tema de la película de FNAF. Les digo, yo a este punto ya no sé si es mejor que salga, aunque tenga el riesgo de salir muy mal, que sí salga y a que no salga. O sea, ya no sé si conviene más que sí la hagan a que no la hagan. Porque este tipo de proyectos suelen salir mal, suelen tener muchos problemas en su historia. Les puedo poner de ejemplo Space Jam. Space Jam es una película que sí, mucha nostalgia, mucho todo. Pero al final, si la analizas como película, cosa que nadie hace, la verdad, Space Jam no es una película que se tenga que analizar, pero si la analizas, la película no es la mejor en cuestión de trama, en cuestión de historia, de hecho cae mucho en eso, en hacer las cosas mal en ese sentido, o sea, tiene muchos errores que nadie analiza porque es una película para reírse un rato y ya, pero con el caso de pero que curiosamente también tuvo muchos problemas en su producción. No sé si más o menos que la película de FNAF, pero también tuvo muchos problemas. Entonces, si la película de FNAF está teniendo problemas y el fandom de Five Nights at Freddy's es un fandom que se suele fijar mucho en cuestiones de historia, no va a gustar ni a la crítica y no va a gustar tampoco a los fans. ¿Me explico? No sé si entienden a lo que quiero llegar, güey. Si bien yo tengo esperanza de que el proyecto salga adelante y salga bien, la verdad es que tampoco puedo ignorar el pensamiento o el hecho, mejor dicho, la idea de que puede salir muy mal y que ciertamente no sé si es mejor que no salga a que salga mal. Pero todo esto va pues porque Scott no es capaz de comprometerse con una sola historia. Digo, ya el simple hecho de que haya hecho 9 guiones debería de ser un tanto alarmante. Porque, a ver, sí, las películas suelen tener más de un guión, pero hasta donde yo sé, no pasan de unos 3. Esta película tiene 9 o 10 guiones. No hice la cuenta bien, pero tiene más de 7 guiones, eso seguro. Entonces, que una película tenga tanta dificultad en centrarse con una historia, en centrarse con una trama, no puede ser una buena señal, la verdad, no puede ser una buena señal. FNAF tiene un universo muy grande, tiene una historia muy amplia y tienen mucha oportunidad. Y la verdad es que el guión que habían escogido, que era el guión de Mike, que nos iba a contar pues la historia de Mike, de Michael Afton, parecía una buena decisión. Era una buena decisión. Era un guión perfecto, era un guión que nos iba a contar una historia con personajes que si no has visto nunca nada de FNAF serían nuevos para ti y funcionarían. Y si eres fan de la franquicia, encima los conoces y pues tienes como cierto apego. Pero la película ya no va a usar este guión. Entonces, si en su momento a Scott le parecía el mejor guión, la mejor mezcla de cosas, de personajes, de tramas, de historias, de escenas, de todo, ¿por qué? ¿Qué hizo que llegara al punto de, oye, ¿sabes qué? Ya no me gusta este guión? Porque, a ver, de los 9 guiones,
10 guiones que hizo, tuvo que haber visto algo en ese que dijo, ok, este es perfecto, este funciona bien. ¿Qué nos dice que si en un momento dado Scott se vuelve a decidir por un guión, qué nos dice que no va a volver a pasar lo mismo? ¿Qué nos dice que a Scott le va a volver a dar la inseguridad, pero va a estar en un punto en el que ya no puede cambiar las cosas completamente y entonces va a decir, no, ¿sabes qué? Hay que cambiar esta escena por esta escena y hay que regrabar esto. Es un rollo. Es un problema. Una película no es un juego. Una película no es algo a lo que le puedas hacer control Z y ya está. Digo que no sé si a los juegos también se puede hacer eso, pero quiero que entiendan que no es el mismo nivel de complejidad. Los juegos a los que los juegos que llegó a hacer Scott no son juegos muy complejos, son juegos que pudo hacer solo hasta que llegó el Help Wanted, que es el de realidad virtual. Ahí fue cuando empezó a trabajar con otra empresa como tal, pero que es Steelwool. Que ya hablaremos de Steelwool, porque Steelwool tampoco es como que sean los más, eh, a los que menos se les pueda culpar de retrasar las cosas. Pero les digo, el desarrollo de un videojuego es muy diferente al desarrollo de una película. Esta película lleva, desde 2015 hasta 2021, esta película lleva 6 años tratándose de hacer. Con unas pausas, digo, en lo que encontraban nuevo estudio que la quisiera acoger, pero esta película lleva prácticamente 6 años queriéndose hacer. Incluso si en esos 2 años, 3 años o un año que Scott no tenía estudio, no podía trabajar en producción, perfectamente podía trabajar en convencerse de un guión. Pero aún así no se pudo o no se pudo comprometer o simplemente no le convenció. Scott ha hecho libros, Scott ha hecho series, no. Scott ha hecho libros, Scott ha hecho juegos, Scott ha hecho un lore bastante amplio, Scott ha hecho novelas, ha hecho muchas cosas, ha trabajado en muchas cosas y a mí en lo personal me sorprende que no sea capaz de centrarse en una historia. Porque Scott ha contado muchísimas historias. Scott ha contado muchísimas tramas a lo largo de su historia como creador, como historiador, como cuentacuentos. Y a mí me parece muy raro que no sea capaz de centrarse en algo para la película. Que sí, una película no solo conlleva más trabajo, sino que también conlleva mucha más presión. Pero no sé, a mí me preocupa mucho. Yo personalmente sí pienso que esta película se va a terminar cancelando, la verdad. Es algo que no me gusta pensar, es algo que no quiero que pase, pero es lo que más me ha dado, es el pensamiento que más me ha surgido cuando se habla de la película de FNAF y de todos los problemas que está teniendo. Recordemos que hace 10 días, septiembre de 2021, finales de septiembre de 2021, se anunció que pues ya no iba a haber, que ya la película ya no tenía director. Y pues, quién sabe, puede ser, ahorita para los que no sepan, Blumhouse, que es pues el estudio que va que se supone que va a producir la película de FNAF, pues básicamente está como en un festival que tienen en octubre, en el que pues van sacando noticias y van sacando sorteos y van haciendo cosas. Pero quién sabe si a lo mejor todo sea un troleo hermano, y en verdad sí haya película de FNAF y esto solo sea una pantalla de humo para que nos cause más hype cuando anuncien algo a finales de octubre. Pero yo no creo que se puedan dar esa libertad con una película. Porque a lo mejor con un juego sí que lo puede hacer Scott. Scott ha troleado muchas veces con las fechas de salida de sus juegos. Pero con una película yo lo dudo. Yo lo dudo, porque ya no es solo Scott, ya es mucha más gente. Entonces, si bien no creo que esta sea una posibilidad creíble, también puede ser que nos esté troleando Scott y que en verdad sí que haya una película en trabajo y que sí se haya grabado algo y que estén a punto de sacar un tráiler que nos rompa la cabeza a todos. Pero yo no creo. Pero yo no creo. Y la verdad, quién sabe hasta cuándo sepamos algo de esta película. Porque las noticias con esta película han sido muy cortadas, muy escasas, muy, ¿cómo decirlo? Pues ha pasado mucho tiempo entre noticia y noticia y puede que no pase, puede que pase un año hasta que sepamos algo de la película de FNAF.
Incluso si es que se va a cancelar, puede que tengamos que esperar un año a que se cancele. Entonces, es triste porque es una película que yo y probablemente muchos llevan esperando desde hace 6 años ya. Yo tenía 10 años cuando se anunció la película con Warner y ahora tengo 16 y no se sabe nada en concreto todavía. Y ha tenido tantos problemas que es triste que llevemos tanto tiempo esperando algo que perfectamente podrían cancelar de un día a otro. Bueno, no de un día a otro, de un año a otro. O sea, es algo que perfectamente nos puedan hacer esperar un año, 2 años, para saber si sí se va a hacer o no. Para saber si hay un guión. Si hay un guión que en ese momento le parezca a Scott. No un guión que anuncie y que a los meses se arrepienta. No, 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 no. No sabemos si en un año ya nos va a anunciar el guión que en ese momento le parezca. Que a lo mejor pasan otros meses y sabemos que, resulta que ya no. Resulta que Scott, bueno, se arrepintió un poquito. Lo siento. No sé, a mí me preocupa mucho esta película. A mí me preocupa mucho porque es una película que llevo esperando mucho tiempo y que deseo en verdad que todo salga bien. Pero para este punto ya me cuesta tener esperanza, me cuesta tener el optimismo que tienen algunas personas por este proyecto. Pero bueno, yo sé que hacer una película no es fácil. Bueno, no lo sé. O sea, estoy seguro de que hacer una película no es fácil, no es una experiencia que haya podido vivir. Pero definitivamente da mucho que pensar todos los problemas que está teniendo, todos los, todos los inconvenientes que ha habido con la película. Y pues, no sé, güey, no sé, o sea, es algo feo que no me gusta ni siquiera pensar en el hecho de que la película se cancele, pero ciertamente es una posibilidad y es algo bastante posible que creo que todos deberíamos considerar. Este, por mucho que yo adoro a Scott Cawthon como creador de videojuegos, como persona, como el cómo defiende sus opiniones, la moral que tiene, todo eso, por mucho que Scott Cawthon sea una persona que yo admiro mucho y que ha formado parte de mi vida, si hay que hablar las cosas, que no es hablar mal de él, pero si hay que hablar las cosas que está haciendo mal o hablar las cosas con las que está teniendo problemas, las voy a hablar. Porque es algo que tenemos que saber. Y si eres alguien que en 2015 sabía que se iba a hacer una película de FNAF y pensó que se canceló o que simplemente ya no se va a hacer, pues creo que es válido que sepas el por qué está pasando o cuál es la situación real de la película. Que es muy probable que se cancele, pero no es algo seguro. O sea, en este momento es una posibilidad, no es algo seguro. Pero con FNAF las cosas nunca son seguras. Creo que es algo a lo que también ya estoy acostumbrado en parte. Pensé que con la cometí el error de pensar que con la película iba a ser diferente, pero ya debería de saber para este punto que con FNAF las cosas nunca son seguras. Con FNAF las cosas pueden cambiar de un día para otro. Con FNAF nos pueden dar una fecha de salida de un juego y al día siguiente adelantarla o atrasarla otro año. Es algo que suele pasar mucho con esta saga, que pues con los videojuegos suele ser algo que a la gente no le duele tanto, o que si le duele lo saben entender un poco más. O que no es que lo sepan entender un poco más, sino que se puede entender un poco más porque el desarrollo de un videojuego no es el mismo que el de una película. Pero sin duda alguna sí da mucho de qué pensar, que con una película las cosas estén siendo así de inseguras, de no saber qué va a ocurrir realmente, ¿saben? Pero bueno, es algo que está pasando, es algo que tenemos que aceptar, que la película de FNAF no está en una buena situación, no está pasando por su mejor momento, pero mira, el hecho de que los que están detrás de la película y Jason Blum, que es una cara muy grande de Blumhouse, el hecho de que sea así de optimista, pues nos debería de dar un poco de esperanza, ¿no? Nos debería dar un poco de esperanza el que hable tan bien de cómo se siente acerca de la película, a pesar de que las cosas no estén yendo tan bien. Y pues sin duda alguna creo que es algo que se tiene que considerar también. Ese lado, así como estamos considerando todo lo malo, también se tiene que considerar pues lo bueno. ¿Qué tenemos de bueno? Pues que Scott no es tonto tampoco. Scott no es alguien inexperto precisamente en hacer historias y que tal vez llegue a una solución.
Y es probable que llegue a una solución porque tiene el apoyo de una casa productora, tiene el apoyo de un estudio que prácticamente está dándole todo. O sea, es un estudio que prácticamente le está dejando en sus manos la historia y que parece ser no lo están presionando, parece ser que le están dando todo el apoyo que pueden. Entonces, yo espero que al final termine saliendo bien, que sí se haga la película y que se haga una buena película, pero quién sabe, al final es algo que ni tú ni yo sabemos, que solo podemos esperar para averiguarlo y que solo nos queda esperar por lo mejor, realmente, que solo nos queda eso, esperar porque todo salga de la mejor manera con esta película. Es difícil, es jodido que tenga que ser así, pero al final es así. Y si se tiene que esperar para un producto muy bueno, pues se tendrá que esperar. A mí en lo personal sí me preocupa mucho que Scott esté buscando tanto la perfección en el proyecto, la perfección en el producto, porque tenemos ejemplos de otras películas de videojuegos como lo son la película de Sonic, que la película de Sonic tiene infinidad de errores, pero mira, a la gente le gustó, a la gente le mamó. La película fue un éxito. La película va a tener una secuela el año que viene. Entonces, es duro hablar de esto porque no está padre hablar, expresarse así de un creador que te cae muy bien. Que de hecho tampoco es como que lo haya insultado, tampoco es como que le haya dicho que ojalá se muera toda su familia. No, no, yo respeto mucho al creador y respeto mucho su trabajo, pero es innegable que está teniendo problemas. Es innegable y si se tiene que señalar, se va a señalar. Esperemos que todo termine bien, esperemos que al final Scott llegue y me cierre la boquita y salga una película muy buena, muy joya, que satisfaga tanto a fans como a fans viejos que dejaron la franquicia, como a gente que no conoce nada de Five Nights at Freddy's. Pero eso es algo que no sabremos hasta quién sabe cuándo, porque no hay fecha de estreno, no hay ni un póster, no tenemos ni un vistazo a esta película, pero esperemos que al final todo termine bien, esperemos que al final todo se desarrolle de buena manera. Yo también tengo mi esperanza ahí en el proyecto, por mucho que parezca que no y que ya estoy prácticamente siendo completamente pesimista. También quiero que, también quiero que sepan que a pesar de todo lo que estoy diciendo, que es la verdad, yo tengo mucha fe o mucha esperanza, más que fe, esperanza en este proyecto. Espero que se logre hacer y si no se logra hacer, pues también esperemos que sea por las razones correctas. Esperemos que no sea porque Scott dijo, no, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer nada. No, esperemos que sea porque Scott dijo, para este punto ya me veo incapaz. Voy a dejarlo, o al menos dejarlo hasta que sea capaz. ¿Me explico? Pero que se nos comunique. Eso es lo único que quiero, que se nos diga. Porque Scott suele dejar mucho las cosas muy vagas, muy a la deriva. Y no está padre, no está padre que haga esto. Que digo, con los videojuegos le sale bien, pero con una película sí que estaría bien saber un poco más de lo que está ocurriendo detrás de todo el desarrollo. Y que si hay algún problema se nos haga saber y que no esperen meses, ya que pasó la supuesta fecha de grabación, para decirnos, oigan, resulta que no pudimos grabar o que ya no nos gustó ese guión. Ups. No, que se nos digan las cosas, que si hay algún problema se nos comunique, para que también sepamos, porque yo estoy seguro de que la reacción hubiera sido muy diferente si Scott un mes antes de primavera o 2 meses antes de primavera hubiera dicho, oigan, estamos teniendo algunos problemas, les mantendremos informados. No se va a grabar en primavera, pero les mantendremos informados. Creo que eso sería mucho más agradable. Pero bueno, al final, yo solo espero que salga lo mejor posible. Y pues eso, es lo que yo espero de la película de Five Nights at Freddy's. Espero que sea una película que le guste a los fans, a los casuales y a los fans viejos que dejaron de saber algo de esta saga desde hace ya mucho tiempo. Que perfectamente yo podría ser uno de ellos, pero mira, aquí estoy apegado a esta saga.
Eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el primer episodio. Hablamos un poco de la película de FNAF, de todo lo que está pasando con su desarrollo y de todo lo que esperamos y espero. Al final, estaremos trabajando en los próximos temas. Muy probablemente se hable de temas de historia en el siguiente capítulo, o tal vez no temas de historia, pero también puede ser que se hable pues un poco de el nuevo juego que está en desarrollo o que ya está prácticamente, esperemos, por salir, que es Security Breach. De igual modo vamos a hablar de todo lo que pasó con su desarrollo, que fue sin duda alguna mucho menos aparatoso que, que el desarrollo que está teniendo la película de Five Nights at Freddy's. Pero mira, ya hablaremos de eso en el siguiente capítulo. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse. Y pues nada, nos estaremos viendo hasta las 6 a.m. Adiós.